Buen día, Iglesia. Es un placer volver a poder compartir con cada uno de ustedes el devocional de este día lunes. El pasaje que tenemos hoy para reflexionar es el de Segunda Reyes, capítulo 17, versículo 13 al 23. El título que le puse a esta reflexión es Hasta luego. Israel del norte cae definitivamente. Dios deja que el reino del norte caiga frente a los asirios que terminan por invadir todo el territorio de Samaria. Pero no solo lo vence en el plano militar, sino que Asiria se asegura que el reino de Samaria desaparezca para siempre, o por lo menos que no vuelva nunca a ser el mismo. Para ello se lleva cautivo parte de la población de Samaria y a su vez inserta dentro del pueblo de Samaria a diferentes etnias y nacionalidades, para así asegurarse de que no haya un acuerdo para volver a rebelarse o levantarse como una nación unida frente al dominio de los asirios. Ahora, Samaria así nunca vuelve a ser la misma. Esto lo vemos en el conflicto entre los samaritanos y los judíos dentro del Nuevo Testamento, ya que 700 años después de esta invasión, Samaria ya no es considerada como Israel para los judíos en la misma época en que Jesús estuvo en la tierra. Ahora, ¿cuál es la causa por la que Dios permite tal terrible invasión y vejación del reino del norte? Lo primero que podemos ver acá es que nunca entendieron su verdadera identidad como pueblo de Dios y por ende jamás actuaron como tal. Nunca entendieron su identidad. Simplemente hay que leer la ley dada por Dios a través de Moisés y hacer un repaso por la historia de Israel hasta la historia de los reyes para darnos cuenta que el reino de Israel poco y nada se interesó en escuchar y obedecer en fe la voz de Dios. La razón es bastante simple. Ellos nunca terminaron por entender que eran un pueblo adquirido para Dios y por lo tanto siempre vivieron a su manera, no a la manera de Dios. No fueron un pueblo que vivió de forma santa acorde a la identidad santa de Dios, sino que prefirió identificarse con los pueblos de Canaán y vivir una vida en maldad y perversión acorde a los ídolos de esas tierras. Ahora, si bien Samaria, lo que era el reino del norte, cae en el 722 a.C., unos 130 años después, también va a caer el reino de Judá, lo que es el reino de Israel del sur, esta vez por mano de los babilonios y por la misma causa. O sea, la idolatría, la constante rebeldía del pueblo, no entender su identidad. Ahora, ¿es Dios injusto y poco misericordioso? Vemos en este pasaje, en el versículo 13 y 14, que dicen que el Señor advertía a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y mis estatutos, conforme a la ley que mandé a sus padres y que les envié por medio de mis siervos, los profetas. Pero ellos no obedecieron, sino que endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, las cuales no creyeron en el Señor su Dios. Todo este pasaje enfatiza el grado de rebeldía y la constante provocación del pueblo de Israel hacia Dios, incumpliendo básicamente todas las condiciones del pacto establecido desde que salieron de la tierra de Egipto hasta ese mismo momento. La regla fue seguir el ejemplo del rey Jeroboam y su actitud, un corazón idólatra a pesar de las constantes advertencias de los mensajeros de Dios, que eran los profetas, que constantemente proclamaban la palabra de Dios para que vuelvan, que se arrepientan y vuelvan a las manos del Señor. Este pasaje básicamente resume cientos de años de un Dios paciente y un pueblo rebelde que jamás termina por entender la identidad que Dios quiere otorgarle. Por lo tanto, Dios fue misericordioso y esperó no solo años, sino hasta siglos para que Israel se arrepintiera,
Llamó a su pueblo con innumerables profetas para que vuelvan, pero ninguno atendió la voz de Dios. Solo cambiaron actitudes superficiales por breves tiempos, pero nunca terminaron por entender la identidad que Dios quería darles, como pueblo santo, como Él que es santo. Por más que entendamos la decisión de Dios, sigue siendo difícil para nosotros pensar que tal vez Dios terminó por abandonar por completo a su pueblo. ¿Abandonó Dios para siempre al pueblo de Samaria? ¿Qué creen ustedes? ¿Dios se dio por vencido con este pueblo terco? Lo segundo que podemos ver en la palabra es que Dios siempre tiene un plan y su salvación termina prevaleciendo. O sea, Dios siempre tiene un plan, a pesar de que las cosas no parezcan así. En Juan capítulo 4 encontramos el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Para todo judío, en ese entonces, pasar por Samaria era entrar en una tierra que Dios ya había abandonado por completo. Sin embargo, ahí está Jesús, no solo esperando a una persona de Samaria en el pozo, sino a una de las peores personas que podría esperar de Samaria, una mujer que tuvo más de 5 maridos y convive con un hombre sin casarse. Ahora, ¿qué significa este encuentro teológicamente? Vemos claramente en Juan 4 que Jesús tenía que pasar por ahí. Eso significa que Dios ya había establecido, junto con su Hijo Jesucristo, pasar a recuperar a su pueblo perdido. Lo demás es una historia que conocemos. Jesús habla de una identidad que viene por el Espíritu Santo. Ya no viene por leyes, por una nacionalidad o etnia, tampoco por méritos personales. Eso creo que está bastante claro con la mujer. Y Jesús dice que su pueblo va a ser establecido por Él mismo, la fuente de agua viva, quien junto al Espíritu Santo convierte a sus elegidos en adoradores verdaderos, una identidad que el pueblo de Israel en su totalidad fracasó en querer lograr. ¿Qué significa todo esto que estamos viendo ahora? Dios supo que el hombre jamás podría adquirir una nueva identidad por seguir leyes. Aunque Dios dio la ley, Él sabía que se necesitaba un nuevo corazón para poder seguirla a Él y amarlo, y a su vez seguir esas leyes y amarlas. Esto quiere decir que el cambio de un ser idólatra a un ser verdaderamente adorador del Señor viene por un cambio ontológico, un cambio que es del ser, entero nuestro, un cambio completo de nuestra persona. No es simplemente prácticas superficiales o ritualismos. Es por eso que Jesucristo habló de un nuevo nacimiento para escuchar, obedecer y adorar a Dios. Esto se explica de forma simple con este ejemplo. Si yo amo a mi esposa de corazón, vivo entendiendo que soy su esposo y con un firme deber de amarla hasta que la muerte nos separe, entonces cada día de mi vida, sea un día bueno o un día malo, voy a intentar con todas mis fuerzas darle lo mejor. Darle un beso de amor al saludarla, decirle que la amo, darle regalos, protegerla, cuidarla, etc. Todas estas prácticas nacen del entendimiento ontológico de que mi identidad es la de ser su esposo y mi corazón que está lleno de amor por esa persona. Sin embargo, si no es que yo realmente tengo esa identidad, sino que alguien me obliga a besarla, a decirle que la amo, darle regalos, me obligan a protegerla, a cuidarla, pero yo jamás entiendo y me siento como su esposo, y tampoco me identifico como tal, entonces todas estas prácticas serán hechas como un trabajo y de forma forzada. No hay una identidad de esposo claro en mí. Ahora, hoy, por más que vaya a la iglesia y sirva, ¿dónde está la fuente de mis acciones? ¿Sirvo y adoro al Señor porque entiendo que soy su hijo? ¿O sirvo de forma forzada porque me obliga un sentimiento legalista o moralista? Dios no nos abandona. Él siempre tiene un plan con nosotros. Y ese plan de salvación está en que Jesucristo, que nos da
una nueva identidad y de esta forma un corazón que encuentra satisfacción solo en Él, porque en Él nosotros nos sentimos identificados. Aquel que entiende esto vive en Jesús y por Jesús para siempre. Que Dios le bendiga mucho y espero que empiece la semana de la mejor manera.